Bienvenidos todos a estas clases, estos videos de la materia de graficación que abarcan los temas de la unidad 2 que se refieren al desarrollo de interfaces gráficas en 2D utilizando técnicas de graficación. Bien, vamos a comenzar. Nuestros videos están orientados al desarrollo de proyectos. Cada proyecto establece características de los temas de la unidad. En este caso, el primer proyecto de la unidad 2 es el uso de el objeto Graphic 2D para dibujar formas gráficas en el contexto gráfico. Nosotros en este proyecto vamos a cambiar la forma en la cual rellenamos las formas gráficas, también en la forma en la cual se dibuja el contorno de una forma, y también podemos nosotros decir que con este proyecto vamos a aprender a que los dibujos que se hacen en el contexto gráfico ahora ya se consideran objetos. Muy bien, entonces recordando un poco lo que ya hemos estado trabajando en otras materias, cuando nosotros queremos dibujar en el contexto gráfico, utilizamos el método Paint Component de cualquier componente gráfico. Y si queremos dibujar líneas, círculos, cualquier otra figura, otra forma gráfica, siempre utilizamos un objeto de la clase Graphics, a la cual nosotros comúnmente le decimos que es la brocha. Bien, nosotros estos métodos que tenemos aquí son de uso común para configurar la forma en que se van a dibujar. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos formas de dibujar objetos, ya sea dibujando su contorno o rellenándolos, utilizando directamente estos métodos en los cuales hay que pasarle diferentes parámetros. Esto es lo que nosotros sabemos y hemos estado trabajando en materias previamente. Bien, pero ahora nosotros vamos a usar una clase nueva que se llama Graphics 2D. Bien, como ustedes observan en la diapositiva, Graphics 2D es una clase que deriva de la clase Graphics y nosotros coloquialmente podríamos decirle que esta es una brocha más sofisticada, ¿sí? Para que nos permite hacer cosas más detalladas que el objeto Graphics. Bien, ¿qué cosa contiene Graphics 2D? Todos los métodos de Graphics, porque los hereda. Adicionalmente contiene estos métodos que vamos a estar trabajando en esta unidad. Los primeros dos nos definen la forma en la cual nosotros podemos rellenar o dibujar el contorno de formas gráficas. Nosotros hemos estado ocupando siempre el método setColor para cambiar el color de la brocha, pero ahora vamos a ocupar setPaint y para cambiar la forma de dibujar el contorno vamos a usar el método setStroke. Bien, nosotros, como vimos en la lámina anterior, para dibujar un círculo o para dibujar un rectángulo ocupamos métodos que están asociados a la forma. En Graphics 2D vamos a usar estos dos métodos, Draw y Fill. La diferencia es que aquí las formas gráficas ya son objetos y no solamente son coordenadas con las cuales se controla con el objeto Graphics. Ok, eso es lo que vamos a aprender aquí. Adicionalmente tenemos estos otros métodos que me van a ayudar a hacer transformaciones geométricas sobre los objetos, hacer rotación, escalado, deformación, simetría, etc. Y el último método, el método Clip, lo que me permite es definir la región donde los objetos se van a poder ver. Nosotros normalmente todo lo que dibujamos, si está en las dimensiones del componente gráfico, se puede ver, pero nosotros podemos definir zonas del contexto gráfico que sean visibles a través de este método. Bien, entonces les decía que en este caso ya las formas gráficas ya se consideran objetos. Hay una jerarquía
sí, que nos proporciona la API de Java para estos objetos gráficos, ¿sí? Esta jerarquía se basa en una interface que se llama shape, que define las características generales de cualquier objeto. Observen ustedes que aquí tenemos algunas clases de objetos o de formas que ya habíamos dibujado, por ejemplo, líneas, elipses, rectángulos y arcos. Sí, pero como les comentaba, aquí ya se consideran objetos. También tenemos algunas clases nuevas como área, general path y curvas cuadráticas y cúbicas. Entonces observen que nosotros podemos crear ya propiamente objetos gráficos. ¿Sí? Bien, cuando nosotros trabajamos con graphics, simplemente llamamos al método paintComponent, que recibe como parámetro un objeto graphics, y lo primero que hacemos siempre es llamar al método paintComponent de la superclase para limpiar el contexto gráfico. Bien, ahora como nosotros queremos hacer dibujos más sofisticados, pues vamos a usar objetos de la clase Graphic 2D, y lo único que tenemos que hacer es añadir esta línea, ¿sí? Hacer un cast al objeto Graphics para que lo veamos con una variable de la clase Graphic 2D. ¿Qué significa esto? Que realmente la brocha que crea Java para dibujar es una brocha Graphic 2D. Sin embargo, por compatibilidad con versiones anteriores de la API de Java, el método paintComponent sigue recibiendo una variable de tipo graphics. Pero esto lo resolvemos fácilmente con esta línea. ¿Ok? Entonces nosotros podemos dibujar objetos gráficos a través ya sea de Graphics o de Graphic 2D. ¿Sí? No sé si ustedes hayan percatado que cuando nosotros dibujamos una curva, ¿sí? Como en este caso, siempre se ve que no es una línea continua, ¿sí? Esto es debido a que la máquina virtual está configurada para que mantenga la eficiencia en el despliegue de las formas gráficas, y esto obviamente que castiga a la presentación, a la calidad. Nosotros podemos resolver este asunto ya con el objeto Graphic 2D. Graphic 2D tiene un método que se llama setRenderingHint, con el cual nosotros podemos decirle a nuestro motor de trazado, ¿sí?, que repare estos asuntos de la no continuidad de las curvas utilizando estos dos valores. Al aliasing, este es el problema que se presenta en este dibujo. Entonces nosotros le indicamos precisamente al motor de pintado que evite este problema. Y al hacer esta sentencia, después de hacer el cast, nosotros veríamos la forma gráfica de esta, así como lo tienen aquí. Observen que aquí ya se ve con más precisión la curva. Entonces nosotros vamos a ocupar esta sentencia en todos los códigos que hagamos de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto de la unidad número 2. Si nuestro proyecto se va a llamar así, uso Graphic 2D. Entonces pues vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo para desarrollar esto. Vamos a crear una ventana con un panel con pestañas, y cada pestaña va a tener diferentes elementos de los cuales vamos a estar platicando para este proyecto. Entonces nos cambiamos a nuestro entorno, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos los proyectos de la unidad 1. Entonces vamos a crear ahora nosotros, ¿sí?, nuestro grupo de proyectos para la unidad 2. Le decimos a la opción archivo que vamos a ir a grupos de proyectos, y aquí nosotros vamos a crear un nuevo grupo que le vamos a llamar así, unidad 2. Y ya saben que no debe usar los proyectos actualmente abiertos, pero sí debe salvar
la lista de proyectos. Al hacer esto, entonces estamos creando un grupo de proyectos, ¿sí? con los cuales vamos a desarrollar la unidad 2. Bien, adicionalmente a eso, pues tenemos que crear una carpeta en nuestro control de proyectos, ¿sí? Aquí tengo la carpeta de proyectos, entonces vamos a crear una carpeta nueva que se llame unidad 2. Ahí es donde vamos a guardar todos los proyectos de esta unidad. Bien, ya que tenemos eso configurado, entonces vamos a abrir un proyecto que nosotros ya tenemos previamente establecido de la unidad anterior, donde tenemos nuestras clases que están construidas basados en la idea de la arquitectura modelo vista controlador. Entonces vamos a buscar ese proyecto en la unidad 1. Aquí está, es el que le llamamos MVC. Lo abrimos, aquí lo tenemos, ya está listo. Aquí tenemos varias carpetas con las cuales hemos estado trabajando. ¿Sí? Aquí están nuestros modelos. Okay. Vamos a añadir otras carpetas aquí ahora y checamos que en nuestras librerías tengamos configurado ese proyecto como una librería. Aquí está, lo tenemos definido como una librería y ya aquí le hemos cargado el archivo jar, ¿sí? Asociado a todas las clases de este proyecto. Entonces ya lo tenemos configurado. Bien, vamos a crear nuestro proyecto. Es una aplicación de Java con Ant, ¿sí? Es una aplicación de Java y entonces le vamos a poner aquí 01 uso graphics 2D y vamos a checar que esté en la carpeta que indicamos, ¿sí? de la unidad 2. Unidad 2, ya la tenemos ahí, ¿sí? Y como este es un proyecto con el método main, bueno, pues hay que configurar aquí, como nosotros llamamos 01, pues hay que quitarle ese antecedente para que nos quede bien el nombre del paquete. Y la clase nosotros no vamos a usar main, vamos a darle un nombre, así uso graphics 2D. Y entonces terminamos. ¿Sí? Ya tenemos ahí el método main. Bien, nosotros ya tenemos esto, pues ahora lo que necesitamos es una ventana. Esta ventana la vamos a diseñar. Bien, dentro del mismo paquete vamos a crear una nueva clase, pero vamos a usar el asistente de NetBeans para crear nuestra ventana. Va a ser una forma Gframe, ¿sí? Entonces seleccionamos y esta forma Gframe le vamos a llamar ventana graphics 2D. Así, ese es el nombre que le vamos a dar a esta ventana. ¿Sí? Está en el paquete uso graphics 2D de mi proyecto 1. Y entonces ahora se va a crear la ventana. Aquí está y el asistente me va a ayudar a configurarla. ¿Sí? Como nosotros sabemos, NetBeans utiliza diferentes administradores de diseño. El asistente utiliza uno que se llama Group Layout, pero nosotros sabemos que no lo utilizamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a sustituir el layout por Border Layout, que es el que está predeterminado para un objeto Gframe. Entonces ya le cambiamos el administrador de diseño, ¿sí? Y aquí lo que vamos a colocar es un panel con pestañas. Lo vamos a buscar, aquí está un panel con pestañas, un table pane. Lo arrastramos y lo colocamos al centro, ¿sí?
Vamos a configurar este panel y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner panel centro, ¿sí? Para tenerlo bien identificado, y vamos a ir a sus propiedades para ponerle un borde. Vamos a ponerle un borde para que no esté pegado a los bordes de la ventana. Nuestro borde va a ser un borde de línea. Nosotros le vamos a poner aquí que es de 20 de ancho, y el color se lo vamos a asignar como el color del fondo de mi forma. Entonces no lo voy a seleccionar directamente de aquí, sino de un componente ya existente. Selecciono y lo que yo quiero es una propiedad. Selecciono dentro de propiedad las opciones, y aquí me dice, en este caso tengo estos dos elementos de la forma, yo le selecciono el background. Ahí está. Y entonces ya aquí me dice que el color va a ser el background de la forma con un grosor de 20 puntos. Entonces ya le puse un borde, y pues ya tengo aquí, se ve claramente el borde. Ok. Si nosotros checamos el código fuente, observamos que pues nos genera siempre, como es una ventana, siempre genera el método main, pero nosotros lo vamos a utilizar de la clase uso graphic 2D. Entonces esta parte del código que está aquí y que no está marcada con gris, lo podemos eliminar, y eso es lo que vamos a hacer porque no vamos a ocupar este método main. Lo eliminamos, ¿sí? Y entonces ya aquí nos queda el código que generó el asistente. Observen que el código es un código limpio, no tiene ahí mucho código sofisticado, que es lo que nosotros buscamos, siempre la sencillez. Y entonces ya tenemos nuestra ventana Graphic 2D, ¿sí? Guardamos. Observen que ya no tiene el método main, entonces ya no le aparece aquí la flechita verde. Ok, vamos a usar esta ventana, la vamos a usar en la clase que ya habíamos creado inicialmente. Aquí. Entonces vamos a crear a la ventana. Le ponemos ventana graphics 2D. ¿Sí? Ya está creada, le vamos a dar su tamaño. Le vamos a poner 800 por 700 y lo vamos a hacer visible. Algo que tenemos que asignar y que no lo hicimos en el diseño fue el título. Entonces volvemos a nuestro diseño de ventana Graphic 2D, y aquí nos vamos a propiedades del Gframe, y aquí tenemos el título, ¿sí? Le vamos a poner así, uso de Graphics 2D. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esto diseñado. De nuevo me coloco en el código de el método main, ¿sí? Que son líneas muy sencillas, y vamos a probar para ver qué es lo que se puede observar. Entonces aquí tenemos ya esta ventana, aquí se ve el borde del panel con pestañas, todavía no le añadimos nada, y eso lo vamos a ir haciendo conforme vayamos tocando los diferentes temas. Ok, entonces sigo adelante con las diapositivas, ya tengo el esquema de mi proyecto. ¿Sí? Entonces nos faltaría ir agregando pestañas, pero ya tenemos esto creado. Vamos a seguir adelante con las diapositivas, y entonces vamos a empezar platicando un poco de algo que ya hemos usado mucho, la clase color. Esta clase tiene diferentes constantes que nos ayudan a usar diferentes colores, pero si nosotros no estamos satisfechos con esta gama de colores, podemos crear nuestros propios colores utilizando
diferentes constructores donde le vamos a pasar siempre los valores de los componentes rojo, verde y azul del color. Ya sabemos que cada uno de estos componentes tiene un valor mínimo de 0 y uno de 255, por lo cual si nosotros checamos tenemos 16.7 millones de colores que podemos definir a través de estos constructores, ¿sí? Porque cada componente se guarda en un byte, ¿ok? Y normalmente nosotros cuando trabajamos con colores utilizamos el método setColor. Así definimos que vamos a usar un color y a partir de esta línea todo lo que se dibuje va a ser con el color que se definió aquí. Bien. Pero ahora en Graphic 2D no tenemos solamente una forma para rellenar objetos gráficos, ¿sí? Nosotros tenemos realmente tres formas para rellenar objetos, ¿sí? Uno de ellos es utilizando color. La otra forma es haciendo degradados de color, ¿sí? Cambiando de uno a otro color, ¿sí? O también usando texturas, que en la práctica es colocar imágenes como contenido de un objeto. Todo esto se puede hacer ya que estas tres clases implementan una interfaz que se llama la interfaz Paint. Entonces, si nosotros queremos usar cualquiera de ellas, en lugar de usar setColor, vamos a usar setPaint, ¿sí? Sería el equivalente. Podemos seguir usando setColor sin ningún problema. Como les comenté, Graphic 2D tiene todos los métodos de graphics. Pero si queremos usar gradientes o texturas, necesitamos el método setPaint. Bien, vamos a continuar. Lo primero que vamos a platicar es cómo hacer gradientes o degradados. Bien. Un gradiente define eso, precisamente una degradación lineal de un color con el cual nosotros estamos pintando el contenido de una forma gráfica. Y más o menos se vería así. Observen, tendremos esta forma gráfica y entonces nosotros tenemos aquí dos colores, ¿sí? Para hacer el gradiente nosotros podemos hacerlo de esta forma, ¿sí? Solamente con dos colores o haciendo que haya una ¿cómo le podríamos llamar aquí? Una repetición del patrón, ¿sí? Bien, nosotros para crear un gradiente siempre necesitamos un punto inicial, necesitamos definir eso. Necesitamos definir un punto final, o sea, dónde se va a aplicar el gradiente, ¿sí? Al hacer eso, nosotros el color se va a ir cambiando de esta forma. Si consideramos una línea que une ambos puntos, los colores se van a ir degradando en una línea perpendicular a la línea que trazamos uniendo los puntos. Siempre va a pasar esto, ¿sí? Observen que aquí, como los puntos son horizontales, el gradiente es vertical, ¿ok? Necesitamos definir el color inicial, el que se va a ir degradando, y el color final, el que va a tener el segundo punto, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de forma acíclica, si lo queremos ver así. Observen que fuera de los límites, ¿sí?, de la línea que une estos puntos, el color se mantiene igual de fuera de la línea acá. Muy bien. Esto lo vamos a hacer a través de una clase que nos da Java, que se llama la clase Gradient Paint. Nosotros entonces aquí le vamos a tener que definir el punto inicial y el color inicial, y también le tengo que definir el punto final y el color final, ¿sí? Esto tendríamos que hacerlo de esta forma: crear un objeto y después decirle a la brocha que voy a pintar con este objeto. Bien, esto es acíclico, pero lo podemos hacer, sí, con la repetición del patrón en una forma cíclica, que sería más o menos la misma historia, el mismo constructor, color, punto y color inicial, punto y color final, pero aparte tendríamos que usar una bandera y la tendríamos que prender para decir que va a ser un patrón cíclico,
¿Ok? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces nosotros vamos a trabajar con este esquema. Vamos a crear 4 áreas donde vamos a utilizar patrones acíclicos y cíclicos, horizontales y diagonales. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a crear un panel que se llame panel gradiente, con el cual vamos a crear nuestro primer panel para este ejercicio. Entonces regresamos a nuestro NetBeans y entonces aquí vamos a crear una nueva clase de Java, ¿sí? Y esa clase le vamos a llamar panel gradiente. Ya tenemos aquí el panel gradiente. Este panel gradiente yo quiero que sea precisamente un panel, entonces voy a heredar de gpanel. ¿Okay? Aquí está, vamos, como es la primera vez que ocupo esta clase, la debemos importar. Ya está importada. ¿Ok? Entonces, bien, nosotros como vimos en nuestra diapositiva, vamos a tener 4 áreas, ¿sí? Entonces necesito definir 8 puntos, ¿sí? Y necesito definir 8 colores. Y también necesito definir 4 rectángulos. Entonces vamos a hacer eso en el código. Vamos a ir preparando el código para que esto sea como... Voy a ocupar varios métodos. Entonces voy a ocupar atributos. ¿Sí? Voy a crear un atributo que va a ser un vector para las coordenadas en X de nuestros puntos. Y otro para las coordenadas en Y. ¿Sí? También voy a crear un vector de los 8 colores que le voy a llamar colores. Como es la primera vez que usamos la clase color, la importamos. Siempre hay que tener cuidado con esta clase porque existen 3 versiones de ella. La que nosotros siempre vamos a ocupar es la de AWT. ¿Ok? Ya lo tenemos. Y también vamos a ocupar 4 gradientes. Entonces utilizo un vector para los gradientes. ¿Sí? Aquí está. Entonces igual hay que importarlo de AWT. ¿Sí? Y voy a ocupar 4 rectángulos. Entonces aquí vamos a ocupar ya el rectángulo como objeto. Entonces lo vamos a utilizar la clase que implementa shape. Le vamos a llamar áreas. ¿Sí? Esta es una clase, entonces yo ya no voy a ocupar fill rec o draw rec. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces aquí nuestros primeros objetos y ahora lo que vamos a hacer es crear el constructor aquí. ¿Sí? Lo primero que vamos a crear es, vamos a darle valores a los vectores a x y a y. Entonces creo un nuevo vector de enteros y aquí le voy a poner los valores para x y y. Entonces van a ser 150, 250, 500, 600, 150, 250, 500 y 600. Ahí está. Este es nuestro primer vector. ¿Sí? Son los valores para x y para y. Voy a hacer lo mismo. Entonces aquí le vamos a poner 150 a los primeros 4. Es decir, van a estar en la misma línea horizontal y los siguientes van a estar 350, 450, 350, 450.
así los vamos a tener. Entonces aquí ya tengo mi vector. Ahora voy a crear los valores para mi vector de colores. Pues aquí creo mi vector color y le pongo los valores aquí. Entonces aquí van a ser los colores que voy a usar, que sabemos que son 8. Entonces yo aquí bien podría hacer lo siguiente, ponerle color.red, color.blue, etcétera. Como voy a estar ocupando las constantes de la clase color, en lugar de escribir siempre la clase, vamos a hacer algo acá en los import. Vamos a importar todo lo estático. Todo lo estático de quién? De Java AWT, y la clase va a ser la clase color. Entonces yo aquí ya le estoy diciendo que todo lo que esté estático en la clase color lo voy a usar como si fuera propio. Entonces al hacer eso, aquí yo ya no tengo que escribir, ¿sí?, el llamado de la clase color, ya simplemente ocupo las constantes. Entonces esto es más sencillo. Vamos a escribir. Aquí ya tengo los 8 colores, ¿sí? Ok, ya están definidos los 8 colores ahí. Y ahora voy a ponerle un color de fondo a mi panel. Y vamos a ocupar aquí, voy a decir this.setBackground, sí, ya sabemos. Y aquí vamos a ocupar cyan como color de fondo, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos ahí definido el constructor donde estamos inicializando los atributos. Recuerden que esa es la función del constructor. Voy a darle format para que nos dé los espacios adecuados. Ok. Y ahora voy a llamar a un método que va a crear los gradientes. Ese método no existe, pero lo vamos a escribir ahora. Crear gradientes, ¿sí? Va a crear los 4 gradientes que necesito. Este método no existe, pero le puedo decir a NetBeans que me ayude aquí en la opción, en donde está el foco, que haga la creación del método, ¿sí?, crear gradientes, y entonces lo crea de esta forma, lo pone privado, ¿sí? Este es el patrón que tiene NetBeans, ¿sí? Y siempre genera esta línea donde dice que una excepción se genera, pues, indicando que todavía no programamos el método. Entonces esta línea la eliminamos y ahora vamos a crear el contenido. Entonces vamos a definir los gradientes. Aquí es el atributo es gradientes, y entonces creo el vector. Y son 4 los gradientes que voy a crear, ¿sí? Entonces recuerden que cada gradiente necesita punto inicial, punto final, color inicial y color final. Entonces vamos a hacer un ciclo para ir creando los 4 gradientes. Ciclo sencillo, ahí está. Format, ya lo tengo ahí. Y entonces ahora voy a hacer uso de 2 variables, porque fíjense que este punto sería el punto inicial en X y este sería el punto final. Punto inicial, punto final, y así subsecuentemente. Entonces nosotros, los que son pares, el 0, el 2, el 4, estos son los puntos iniciales, y los que son impares son los puntos finales. Entonces vamos a crear aquí unas variables que me van a indicar cuando sean punto inicial,
¿sí? Y cuando sea punto final. Entonces vamos a ocupar nuestra variable i para indicar. Pues es muy fácil. Si yo multiplico a 2 por i, ¿sí? Esto es para pares. Entonces la primera iteración, el punto inicial es el punto 0. En la siguiente iteración el punto inicial es el punto 2, luego el punto 4 y el punto 6. Y si yo hago lo mismo con el punto final, 2 por i más 1, el punto final inicial va a ser 1, el siguiente el 3, el siguiente 5 y el siguiente 7. Y ya con eso tenemos esto definido sin ningún problema. O aquí podríamos decirle, ¿sí? Punto inicial más 1, es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a crear ahora ya nuestro gradiente. El gradiente i, ¿sí? Lo vamos a crear. Recuerden que primero va el punto inicial, vamos a ponerlo aquí. Es x y y, x de punto inicial, ¿sí? Luego y del punto inicial y colores del punto inicial. Este es, aquí le podemos ponerle, ¿sí? Punto inicial. Ya tenemos ahí eso. Y ahora vamos a hacer el punto final, pues va a ser pf punto final, y de punto final, colores de punto final. Ese sería el punto final. Ya tengo ahí los 4 asuntos. Y ahora lo que le voy a indicar es aquí si va a ser cíclico o no. Entonces, si regresamos a nuestra diapositiva, observen que este sería el gradiente 0, el gradiente 1, el gradiente 2 y el gradiente 3. Estos son pares y estos son impares. Los pares no son cíclicos, los impares sí. Entonces, sabemos que los impares son los cíclicos, pues vamos a definir eso aquí. Sabemos que para que sea cíclico debe ser verdadero y nosotros podemos saber si un número es par haciendo módulo de 2. Si el módulo de 2 es igual con 0, significa que es par y entonces ahí a los pares los haría cíclicos. Entonces nosotros lo que queremos es que no sea par. Entonces, ¿qué decimos? Estos, si i módulo 2 es diferente de 0, significa que es impar y entonces esto se pone verdadero y entonces indica que los impares son cíclicos. ¿Ok? Pues ya tenemos ahí nuestros valores. ¿Ok? Bien, ya tengo los gradientes. Ahora lo último que me falta es crear los rectángulos. Entonces vamos a crear los rectángulos. También van a ser 4. Y aquí también necesito definir sus coordenadas. Bien, entonces vamos a crear unos vectores auxiliares para x del rectángulo. Y aquí lo vamos a inicializar así. 50, 400, 50, 400. Perdón, 50. Esas serán las x. Y las y van a ser 50, 50, 300, 300. ¿Ok? Los primeros dos son para los que están en la parte superior y los siguientes en la parte inferior. Entonces voy a crear los rectángulos. Será menor de 4. ¿Sí? Y entonces aquí áreas en la posición I. Voy a crear el rectángulo. Aquí le paso XR en la posición I, esa es la esquina, y ADR en la posición I.
y todos van a medir lo mismo de ancho y alto, 300 de ancho, 200 de alto. ¿Ok? Aquí tendríamos que cambiarle la variable. No, creo que lo que me faltó simplemente es poner la llave al final del ciclo. ¿Ok? Eso es. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí, esto es para los gradientes y ahora para los rectángulos. ¿Sí? Entonces ya creamos los elementos que nosotros necesitamos. Muy bien, y ya finalmente lo que vamos a hacer ahora es pintar estos gradientes. ¿Ok? ¿Dónde pinto estos gradientes? Pues con el método paint component y siempre recibe un parámetro graphics. ¿Ok? Entonces, como es la primera vez que usamos graphics, hay que importarlo. Y si nos sale la línea amarilla, significa que escribimos bien el método. Si no nos equivocamos al escribir el método paint component, porque si nos equivocamos por cualquier situación, no se despliega en el contexto gráfico. Entonces, el hecho de que me indique NetBeans que hay que redefinir el método significa que escribí bien el método. Y ahora esto es muy importante. Primero vamos a llamar al método paintComponent, el mismo método, ¿sí? Así, igual al que escribimos, ¿sí? Con la brocha. Esto lo que va a hacer es que va a limpiar el contexto gráfico de cualquier cosa que hayamos pintado previamente. Y ahora viene lo nuevo. Vamos a crear una variable graphic 2D que simplemente lo que estamos haciendo es un cast a mi brocha, ¿sí? Como es la primera vez que usamos Graphic 2D, hay que importarlo y ya está. Y ahora eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que coloquialmente dibuje bonito con el método setRenderingHints. Y aquí nosotros vamos a ocupar dos valores, ¿sí? De la misma clase renderingHint. Y entonces, para que esto no se vea tan lleno de código, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con las cuestiones estáticas de la clase color al principio. Vamos a importar aquí. Vamos a decir import static. Quiero lo estático de la clase renderingHints. Quiero lo estático de esa clase. Ahí está. Con eso ya no tengo que poner el nombre de la clase. ¿Ok? Pues ya tengo dos import statics. Si ustedes gustan, los pueden ordenar y los ponen juntos. ¿Sí? Ok. Ya tengo esos. Ahora regreso al método paintComponent que tengo acá. Y entonces aquí le digo lo siguiente. Key anti aliasing, ¿sí? Y como lo escribí bien, ya es una constante. Y aquí value anti aliasing on, es decir, prendo. Aquí sí hay un detalle. Anti alias, simplemente anti alias, ok. Entonces ya con eso le estoy diciendo, como les decía, pinta bonito. Bien, pues ahora vamos a crear vamos a poner los gradientes con un ciclo de nueva cuenta. Y entonces aquí nosotros ocuparíamos setColor, ¿verdad? Pero como nosotros ahora vamos a ocupar gradientes, vamos a ocupar setPaint. Y vamos a decir lo que quiero que ocupe el gradiente definido por
la variable de control, gradiente y, ¿sí? Ya tengo ahí el gradiente y entonces ahora voy a decir que dibuje con fill, observen, ¿sí? El rectángulo que está en la posición definida por el índice. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos cosas nuevas, el setPaint, donde aquí le digo que voy a usar el gradiente, y aquí le digo que voy a pintar el contenido de un objeto gráfico, ¿sí? Definido como un rectángulo. Ok, ya tengo esto aquí. Bien, pues ya que tengo concluido esto de manera parcial, solamente me faltan unas líneas más de código. Vamos a nuestra ventana Graphic 2D porque ahí necesito llamar a este panel. Ok, nos vamos a ventana Graphic 2D y nos vamos al código fuente y buscamos aquí en el constructor. Sabemos que init components es el que se encarga de crear los componentes gráficos, es decir, terminando este método ya existen los componentes gráficos y el que me interesa es el panel centro, porque ese es el panel con pestañas. Entonces le voy a adicionar una pestaña a tab. Le tengo que poner un título, le voy a decir gradientes y aquí el segundo parámetro es un panel. ¿Cuál? Pues un panel de la clase que acabamos de crear, panel gradientes. ¿Sí? Ahí está. Panel gradiente, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo aquí creada mi pestaña. Bien, pues ahora vamos a ver qué pasa al correr este proyecto, el proyecto 1. Pues aquí están. Sí, aquí hay un problema porque debería de aparecer el primero. Vamos a ver qué nos pasó. Panel gradiente, gradientes y rectángulo y colores. Gradientes. Sí. Aquí está el detalle. Aquí es X y Y. Okay. Ese era el detalle y entonces ahora vamos a ver. Aquí está, observen perfectamente los gradientes. Observen que los que son pares son acíclicos y los que son impares son cíclicos. Bien, ahora vamos a indicar dónde empieza el gradiente y dónde termina, colocando unos puntos aquí y poniendo sus coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer, pero esto ya es para que esto se complete. El gradiente ya está creado. ¿Sí? Bien, simplemente vamos a completar el paint component, lo vamos a completar aquí y entonces yo aquí puedo usar con G2 el método setColor sin ningún problema y puedo llamar a el color negro, ¿sí? Y entonces vamos a dibujar de nuevo 4 veces los valores que tenemos, ¿sí? Entonces ahora fíjense que puedo igual llamar al método filoval como lo conocemos propiamente, ¿verdad? Y entonces aquí voy a dibujar un círculo, ¿sí? En el punto donde inicia el gradiente. Entonces acuérdense que con los vectores X y Y ahí tenemos definidas las coordenadas X y Y de Y. Pero voy a quitarle 2 posiciones para que nuestro círculo
tenga de radio 2, entonces el ancho va a ser de 4 y el alto va a ser de 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí los círculos. Si esto lo vemos, ya están aquí los puntos. Ah, pero son 4, entonces aquí es 8, porque son 8 puntos. Aquí están los puntos, observen. Esto fue una línea horizontal y esta es una línea en diagonal. Vamos a poner sus coordenadas, simplemente es para que se vea así interesante esto. Entonces, con el método drawString, vamos a escribir aquí el texto, que va a ser primero un paréntesis, luego el valor de xy, ¿sí? Luego una coma y luego el valor de y de y, ¿sí? Y luego un paréntesis, ¿sí? Para que aparezca como coordenadas. ¿Dónde lo vamos a colocar? Necesitamos poner la ubicación x y y. Pues lo podemos poner en xy y en y de y, pero el problema es que va a quedar sobre el punto que acabamos de crear. Entonces le quitamos una cantidad que ya habíamos calculado de 30 y de 10 para que se vea movido y se vea más o menos bien presentable. Le damos format para la indentación y el espaciado, ¿sí? Y entonces ahora sí, aquí están los números, observen, ¿sí? De las coordenadas definidas de nuestro gradiente. Acuérdense que estos son tomados de los vectores que definimos originalmente. Entonces ya tengo aquí el uso inicial de los gradientes con Graphic 2D. Vamos a continuar con nuestras diapositivas. Bien, vamos a seguir más adelante con otros elementos, pero por el momento este es el primer video de la unidad 2 de la materia de graficación. Les agradezco su tiempo y los espero para los próximos videos. Que estén bien todos ustedes. Hasta luego.